tarde. Nuestro grupo decidimos escoger el macrocaso 07. Nos acompaña mi compañera Daniela Ospina, Jenny Astrid Osorio y Eucaris Pitalú. Y mi nombre es Sara García. El reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado es un conflicto que arrebató la infancia de miles de niños y niñas, dejando huellas que aún siguen presentes. Y pues nos lleva a recordar que esto hace parte del pasado y que es una realidad que debemos reconocer y así no volver a repetir. Buenas tardes. El macrocaso 07 contribuye a la reconciliación nacional al dignificar a las víctimas, esclarecer la verdad y promover justicia restaurativa, sentando bases para una paz duradera en Colombia. El reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes es una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como una de las peores formas de trabajo infantil. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelanta el programa de atención especializada de niños, niñas y adolescentes que se desvinculan del grupo armados organizados al margen de la ley, con el fin de restablecer sus derechos que fueron vulnerados en el marco de reclutamiento y apoyar los procesos de reintegración familiar, social y comunitaria. Adicionalmente, busca brindarles escolarización, preparación para el trabajo, acceso a la salud, tener sus documentos de identidad en el ámbito familiar, también estar con su familia y tener el reencuentro. En el municipio de Yarumal no es ajeno a esta problemática, que desde tiempos pasados se presenta con el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes, donde el grupo ilegal armado LN es el mayor actor principal. También está el Gran Golfo, que ha reclutado a menores para ponerlos a servicio de sus prácticas delictivas. Considero que es muy importante que todas las autoridades e identidades territoriales se articulen cuando sepan que hay presencia de estos grupos, que debe implementar para que todos los jóvenes no tomen esta decisión, implementar cosas que los incentive, ya sea pintura, música, manualidades, y ellos no opten por estar en estos grupos armados. Bueno, la idea con este análisis de este caso es contar lo que ocurrió, sino también esclarecer la verdad, identificar quiénes fueron los responsables y reconocer que las víctimas son pues personas muy importantes para el proceso. Algo clave aquí es entender que el reclutamiento no fue algo que pasara de manera puntual o en casos aislados. Al contrario, eso fue una práctica que se repitió durante muchos años y en diferentes regiones del país. Eh, bueno, como víctimas, al inicio se hablaban de 470 víctimas acreditadas, pero con el tiempo esa cifra ha crecido a más de 10.000, lo que nos muestra que el problema era mucho más grande de lo que parecía. También hubo afectación a mujeres, que fue más o menos el 61%, y estos hechos se vieron más que todo en el Meta, en el Caquetá, en el Guaviare, donde había mucha más presencia de grupos armados. Bueno, también digamos que entre las víctimas hubieron familias de muchos niños que hasta el momento pues como que no se ha esclarecido qué pasó con ellos, no se sabe dónde están, entonces también las víctimas son las familias. Y sobre responsables, hablamos más que todo en la investigación se señala principalmente a las FARC, pero es importante reconocer de que, digamos que hubieron algunos frentes que tuvieron como mucho más presencia al momento de reclutar niños. Hasta ahora se habla de que 84
exintegrantes han dado como su versión sobre la jurisdicción de la, pues especial sobre la paz y son los que han ayudado como a esclarecer un poco más el proceso. Bueno, los hechos, dice capacitación por promesas, amenazas o violencia, violencia sexual, torturas, desapariciones, vulnerabilidad por pobreza y falta de oportunidades. Muchos de los niños se iban como para estos grupos simplemente porque no tenían como la facilidad y la capacidad en el momento económica de salir adelante. Los actores, dice grupos armados ilegales, más que todo la FARC, que es como el principal pues de que pasara esto con estos niños. Y los avances judiciales, dice que aún se está en investigación, imputaciones, audiencias con víctimas, más que todo como tener el testimonio de cada una de las víctimas, que ellos cuenten lo que les pasó cada instante, cada momento, en el momento pues que fueron como llevados, ya sea por voluntad propia o voluntad propia no, sería como engañados o forzados, y también pues como tener esas evidencias claras para poder seguir como con el avance de los judiciales. Tenemos un cronograma. El 1 de marzo del 2019 se abre el caso oficialmente 07, anuncia formalmente la apertura del macrocaso para investigar el reclutamiento y utilización de menores de 18 años por parte de la FARC. Esto se da entre 1971 a 2016. En 2019 a 2020 tenemos recolección de informes. La JEP recibe informes de organizaciones de víctimas como la Coalico, como el estado en el que presentan la Fiscalía y Centro Nacional de Memoria Histórica, que documentan miles de casos de reclutamiento ilícito. En agosto de 2020 tenemos citación a versiones voluntarias. La sala de reconocimiento cita a 15 antiguos miembros del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC para que rindan cuentas sobre la política de reclutamiento. En el 2021 tenemos ampliación del universo de víctimas. Se determina que el reclutamiento no solo implicó el uso de armas, sino también violencia sexual y de género, así como trabajos forzados dentro de las filas. En julio del 2022 tenemos la autodeterminación de los hechos y conductas. La JEP presenta resultados preliminares sobre la sistematicidad del reclutamiento, identificando patrones de violencia y escala nacional del fenómeno. Aquí es donde nos damos cuenta que hay más de 18.000 víctimas. En agosto del 2023 tenemos audiencias de acreditación y participación. Se incentivan las jornadas para que las víctimas se acrediten formalmente en el proceso y presenten sus observaciones a las versiones de los comparecientes. En 2024, como en el presente, hacia la resolución de conclusiones. El caso se encuentra en una etapa avanzada de contrastación de pruebas. La JEP trabaja en la determinación de las sanciones propias que deberían cumplir los máximos responsables, enfocadas en acciones de restauración y reparación para las víctimas ahora adultas. Este caso es el que mayor número de víctimas de violencia sexual ha visualizado dentro del contexto de las antiguas FARC, lo cual es un aporte único a la verdad en Colombia. También tenemos una reflexión, pero antes de esto tenemos que la semana, o sea, la revista Semana, hace poco, el 28 de marzo del 2026, sacó un comunicado donde dice que el reclutamiento de menores de edad se ha incrementado. Estas son las nuevas modalidades.
Dice, el flagelo del reclutamiento de niños en el país ha ido en aumento en los últimos años. Los grupos armados cuentan con nuevas estrategias para seducirlos e ingresarlos a sus filas, mientras que otros siguen siendo explotados. Dice que los niños de Colombia siguen siendo una de las principales víctimas del conflicto armado. Según datos de UNICEF de febrero de 2026, el número de menores reclutados por los grupos armados se ha incrementado en un 300% en los últimos 5 años. Panorama desolador. Adicional dice que durante el gobierno de Gustavo Petro, este delito se ha incrementado. A 10 años de la firma del acuerdo de paz con la FARC, tampoco parece que haya esperanza de resolverse. Por el contrario, los grupos armados tendrían nuevas estrategias para reclutarlos. Siguiendo con esto, entonces dejamos como una reflexión final. Dice, detrás de cada cifra del caso 07 hay una infancia perdida. Este trabajo nos recordó que la paz no es solo un acuerdo, sino un compromiso con las víctimas y con el futuro. Como sociedad, reconocer, escuchar y no repetir es el primer paso para sanar. Muchas gracias.